El joven estadounidense quedó en shock al conocer la historia del inmigrante cubano que conoció en Panamá. Su vida nunca volvió a ser la misma. Josh estaba en medio de su viaje por América Latina, una aventura que había planeado como una oportunidad para escapar de la monotonía de su vida en Estados Unidos. Después de semanas explorando Colombia, decidió cruzar la frontera hacia Panamá, buscando nuevas experiencias. Sin embargo, no sabía que este cruce marcaría un punto de inflexión en su vida. El calor abrasador en la miel, Panamá, era sofocante. El Duty Free Shop, donde Josh hizo una parada, estaba lleno de personas que parecían atrapadas en un limbo. Había turistas en busca de gangas y otros con rostros marcados por la incertidumbre que parecían estar allí por razones mucho más graves. Josh, con su mochila al hombro, observó el caos a su alrededor, sin darse cuenta de que su vida estaba a punto de cambiar. Entre la multitud, notó a una pareja acurrucada en un rincón. El hombre, de piel curtida y ojos cansados, parecía estar perdido en sus pensamientos. La mujer a su lado, más joven, mantenía la mirada fija en el suelo, como si el mundo a su alrededor no existiera. Había algo en ellos que atrajo la atención de Josh, una calma resignada que contrastaba con la agitación del lugar. Mientras Josh pasaba junto a ellos, el hombre levantó la vista y con una sonrisa débil dijo: «Buenos días». Su acento caribeño era inconfundible. Josh, sorprendido por la cortesía en medio de la tensión palpable, respondió con un buenos días algo titubeante. No sabía entonces que esa simple interacción lo llevaría a involucrarse en una historia mucho más profunda de lo que jamás hubiera imaginado. El hombre se presentó como Raúl y presentó a la mujer a su lado como Carmen, su esposa. Josh notó la manera en que Raúl sujetaba la mano de Carmen, como si ella fuera su ancla en medio de una tormenta. Había algo en su mirada, una mezcla de cansancio y determinación, que despertó en Josh una curiosidad insaciable. «Soy cubano», comenzó Raúl, su voz cargada de una historia que ansiaba ser contada. «Llegué a la Florida en un bote improvisado hace algunos años, dejando atrás todo lo que conocía, incluso a Carmen». Josh sintió un nudo en la garganta al escuchar eso. La idea de cruzar el mar en una embarcación precaria, enfrentando la posibilidad de no sobrevivir, era algo que no podía ni empezar a comprender. Raúl continuó hablando, su voz suave pero firme. Le contó a Josh cómo había logrado llegar a Estados Unidos, cómo había luchado por conseguir su residencia, todo mientras Carmen lo esperaba en Cuba. «Cada día en Miami», dijo Raúl, «pensaba en ella, en cómo no podría ser feliz hasta que estuviéramos juntos de nuevo. Todo lo que hice fue por ella». Carmen levantó la mirada por primera vez, y Josh vio en sus ojos un dolor profundo, pero también una esperanza inquebrantable. Era como si todo el peso de los años de separación, de la incertidumbre y el sacrificio, estuviera concentrado en esa mirada. Josh comprendió en ese momento que había algo más grande en juego, algo que iba más allá de una simple conversación entre extraños en un duty free shop. Mientras Raúl hablaba, Josh se dio cuenta de que este encuentro no era una coincidencia. Había sido atraído a esta pareja por una razón, y aunque aún no sabía cuál era, estaba decidido a descubrirlo. Una sensación de responsabilidad comenzó a formarse en su pecho, como si supiera que su vida y la de ellos estaban ahora entrelazadas de una manera que cambiaría a todos para siempre. El aire en el Duty Free Shop parecía volverse más denso a medida que Raúl comenzaba a desenterrar los recuerdos de su travesía desde Cuba hasta Florida. La tensión en su voz, la forma en que Carmen mantenía sus manos entrelazadas en su regazo, todo indicaba que lo que estaba a punto de contar no era solo una historia, sino una herida aún abierta. Fue hace unos años. Comenzó Raúl con la mirada perdida en algún punto lejano, como si reviviera esos momentos en su mente. Cuba, ya no podíamos seguir allí. La vida se había vuelto insostenible. La falta de comida, las represalias por cualquier cosa que dijera o hicieras. Todo me empujaba a tomar una decisión que nunca pensé que tendría que tomar. Carmen bajó la mirada y Josh pudo notar el leve temblor en sus manos,
Era como si esas palabras trajeran de vuelta el miedo y la incertidumbre que habían vivido durante tanto tiempo. Pero Raúl continuó. Su voz se hizo más grave. Encontré a un grupo de personas que estaban planeando salir en un bote improvisado. Sabíamos que era peligroso, pero también sabíamos que quedarnos no era una opción. Carmen estaba asustada, pero confiaba en mí. No podía fallarle. Josh sintió una profunda empatía por Raúl y Carmen. Aunque él mismo nunca había enfrentado una situación tan extrema, la idea de tener que abandonar todo lo que conoces, arriesgando tu vida en el proceso, era inimaginable. El bote era pequeño, apenas flotaba. Éramos 13 personas amontonadas, con la esperanza de llegar a un lugar donde pudiéramos empezar de nuevo. Pero la realidad fue mucho más dura de lo que imaginamos. Raúl hizo una pausa. Su respiración se volvió un poco más pesada. Las primeras horas fueron tranquilas, pero al caer la noche, una tormenta nos golpeó con fuerza. El mar se volvió una bestia indomable. Las olas nos arrastraban y el motor fallaba constantemente. Intentábamos mantenernos juntos, pero el miedo era abrumador. Algunos comenzaron a rezar, otros simplemente se rindieron. Yo no podía dejar de pensar en Carmen. Carmen soltó un suspiro, como si cada palabra de Raúl le doliera a ella también. Josh, absorto en la historia, apenas podía imaginar el terror que debieron haber sentido en medio del mar, sin tierra a la vista y con la muerte acechando en cada ola. Cuando la tormenta finalmente pasó, nos dimos cuenta de que no todos lo habían logrado. De los 13 que salimos, solo quedábamos 2. Los demás se los llevó el mar. Un silencio pesado cayó sobre ellos. Josh sentía que el aire en sus pulmones se volvía denso, difícil de respirar. Llegamos a Florida destrozados, tanto física como mentalmente. Fuimos detenidos por las autoridades, pero en ese momento solo sentí alivio. Estaba vivo. Había llegado, pero el precio había sido demasiado alto. Raúl continuó contando cómo, tras ser liberado, consiguió un trabajo como lavador de autos en Miami. Era un trabajo humilde, pero era todo lo que tenía. Sabía que tenía que empezar de nuevo por mí y por Carmen. Cada día, después de trabajar, le enviaba dinero a Cuba. No era mucho, pero sabía que le ayudaba a mantenerse. Josh sintió una profunda admiración por Raúl. No era solo un hombre que había sobrevivido a una situación desesperada, sino alguien que había mantenido su humanidad intacta, incluso cuando el mundo parecía estar en su contra. Todo lo que hice, lo hice por ella, dijo Raúl, mirando a Carmen con una mezcla de amor y dolor en sus ojos. Nunca dejé de pensar en cómo traería a Carmen a mi lado. Sabía que mi vida no estaría completa hasta que estuviéramos juntos de nuevo. Carmen levantó la mirada, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Había una fuerza en su mirada, una determinación silenciosa que decía más que cualquier palabra. Josh comprendió que la historia de Raúl y Carmen no era solo sobre sobrevivir, sino sobre la lucha por mantener viva la esperanza en medio de la desesperación. En ese momento, Josh sintió que su propia vida, con todas sus comodidades y certezas, palidecía en comparación con la de esta pareja. Había venido a América Latina en busca de aventuras, pero ahora se daba cuenta de que estaba siendo testigo de una historia mucho más significativa. Y sabía, en lo más profundo de su ser, que estaba destinado a ser parte de ella. La historia de Raúl había calado profundamente en Josh, pero lo que aún no sabía era que los desafíos que la pareja había enfrentado no terminaban con la llegada de Raúl a Estados Unidos. Mientras las sombras se alargaban en el Duty Free Shop, Raúl decidió revelar un detalle aún más delicado de su vida. El plan arriesgado que había urdido para reunirse con Carmen y traerla a Estados Unidos. Obtener la residencia en Estados Unidos fue solo el primer paso, comenzó Raúl, su voz cargada de una mezcla de orgullo y dolor. Sabía que mi vida no estaría completa hasta que Carmen estuviera conmigo, pero traerla no iba a ser fácil. Las relaciones entre Cuba y Estados Unidos eran y siguen siendo complicadas.
No había una forma sencilla de sacar a Carmen de Cuba y llevarla a mi lado. Carmen apretó suavemente la mano de Raúl, como si quisiera transmitirle la fuerza para continuar con su relato. Josh notó el gesto y se dio cuenta de que, aunque Carmen había estado en silencio, su presencia y apoyo eran fundamentales para Raúl. Fue entonces cuando escuché sobre un nuevo acuerdo entre Cuba y Ecuador. Por primera vez, a los cubanos se les permitiría viajar a Ecuador sin necesidad de visa. Vi en eso una oportunidad que no podía dejar pasar. Josh frunció el ceño, tratando de comprender las implicaciones de lo que Raúl estaba diciendo. Raúl continuó. El plan era que Carmen volara a Ecuador, y yo la encontraría allí. Pero llegar a Estados Unidos desde Ecuador no era una opción directa. Sabía que la única manera de estar juntos sería atravesar Colombia y Panamá, y luego intentar continuar el viaje para después cruzar la frontera hacia los Estados Unidos. La simple mención de esa ruta hizo que Josh sintiera un escalofrío. Sabía, como cualquier persona con un mínimo de conocimiento sobre América Latina, que ese trayecto estaba lleno de peligros. Raúl, al notar la expresión de Josh, añadió: «Sabíamos que no sería fácil. Era una ruta llena de riesgos. Las selvas, los militares, los narcotraficantes, pero no teníamos otra opción. Todo lo que importaba era estar juntos, y estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para lograrlo». Josh escuchaba con el corazón en la garganta mientras Raúl describía los preparativos que había hecho. Durante 2 años había ahorrado cada centavo que podía, enviando lo suficiente a Carmen para que sobreviviera en Cuba mientras él reunía el dinero necesario para la travesía. Finalmente, cuando creí que teníamos lo suficiente, Carmen tomó un vuelo a Ecuador. Allí la esperé, ansioso pero determinado. El aire alrededor de ellos parecía cargarse de la tensión de la historia de Raúl. La idea de viajar por carretera desde Ecuador, atravesando Colombia y enfrentando las incertidumbres de la selva del Darién, era aterradora. Desde Ecuador comenzamos nuestro viaje hacia Colombia, continuó Raúl. Sabíamos que la parte más difícil sería cruzar la frontera entre Colombia y Panamá, especialmente la selva del Darién, que es uno de los lugares más peligrosos del mundo para los migrantes. Josh asintió, consciente de los horrores que muchos enfrentaban en esa selva. Raúl describió cómo, a lo largo del viaje, tuvieron que sobornar a varios oficiales militares colombianos para evitar que detuvieran a Carmen, quien estaba viajando sin documentos. Cada parada era una prueba de nervios. Sabía que si fallábamos en sobornar a uno de ellos, todo nuestro plan se vendría abajo. Pero no podía permitirme fallar, no cuando estábamos tan cerca de estar juntos. Carmen asintió, con los ojos llenos de una mezcla de miedo y esperanza. Josh podía sentir la gravedad de lo que Raúl y Carmen habían vivido. Finalmente, llegamos a Turbo, un pequeño puerto en la costa colombiana. Desde allí, conseguimos un bote que nos llevaría hasta Panamá. La travesía sería de noche, para evitar ser detectados por las autoridades. Sabía que el mar era traicionero, pero no teníamos otra opción. Raúl hizo una pausa, y Josh notó que estaba luchando para mantener la compostura. La última vez que viajé en un bote, perdí a muchos amigos en el mar, pero esta vez estaba decidido a no perder a Carmen. Sabía que era nuestra única oportunidad y tenía que hacerlo, aunque el miedo me carcomiera por dentro. Josh, sintiendo la desesperación y el coraje en las palabras de Raúl, comprendió que esta historia era mucho más que un simple relato de inmigración. Era una historia de amor, sacrificio y la lucha por la supervivencia. Y sabía que, aunque no había estado allí para vivir esos momentos con Raúl y Carmen, de alguna manera, ahora formaba parte de su historia. La noche era oscura y el aire estaba cargado de tensión mientras Raúl y Carmen se preparaban para abordar el pequeño bote que los llevaría desde Turbo, Colombia, hasta la costa panameña. El puerto estaba envuelto en un silencio inquietante, solo roto por el murmullo de la agua contra el muelle y los pasos apresurados de otros migrantes que, como ellos, esperaban poder cruzar sin ser detectados. Raúl, con la mano de Carmen aferrada a la suya, no podía evitar sentir un nudo en el estómago.
El recuerdo de su primera travesía en bote, donde perdió a varios compañeros, volvía a su mente con una nitidez aterradora. Sabía que esta vez tenía más en juego. Carmen. No podía permitirse fallar. La ansiedad crecía en su pecho, pero intentaba no mostrar su miedo, sabiendo que Carmen dependía de él para mantener la calma. «Todo estará bien», murmuró a Carmen, aunque sus palabras parecían dirigidas tanto a ella como a sí mismo. Subieron al bote, que apenas flotaba en el agua, y se acomodaron entre los otros migrantes. El motor, viejo y ruidoso, comenzó a rugir mientras el bote se alejaba lentamente del puerto, adentrándose en la oscuridad del mar. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, Josh y su amigo colombiano, Felipe, disfrutaban de la noche en una casa de playa en La Miel, Panamá. Desde allí, la vista del océano era impresionante. Un vasto manto negro salpicado por las luces de los barcos a lo lejos. Mientras fumaban un porro, Felipe señaló hacia las luces en el horizonte. «Mira, ¿ves esas luces? Son migrantes, probablemente cubanos, intentando cruzar a Panamá». Josh, intrigado, miró con más atención. Las pequeñas luces que se movían lentamente en la oscuridad parecían insignificantes frente a la inmensidad del océano. «¿Lo logran?», preguntó, su voz cargada de una mezcla de curiosidad y preocupación. «Algunos sí», respondió Felipe con un tono sombrío. «Pero es una ruta peligrosa. Hay narcotraficantes que los detienen, los roban y a veces los matan. No es fácil. Es un camino de vida o muerte». Josh sintió un escalofrío recorrer su espalda al escuchar las palabras de Felipe. No podía imaginar el miedo y la desesperación que debían sentir esos migrantes al embarcarse en una travesía tan peligrosa. Sin saberlo, estaba observando el bote en el que viajaban Raúl y Carmen, enfrentándose a la misma oscuridad y peligro que Felipe acababa de describir. En el mar, Raúl intentaba mantener la calma mientras el bote avanzaba lentamente, mecido por las olas. La oscuridad era total y el ruido del motor apenas lograba romper el silencio opresivo que los rodeaba. Carmen, sentada a su lado, mantenía su mirada fija en el horizonte como si buscara algún punto de referencia en la negrura que los envolvía. Cada ola que golpeaba el bote hacía que el corazón de Raúl se detuviera por un instante. Recordaba con dolor cómo, años atrás, había visto desaparecer a sus amigos en las profundidades del mar y temía que esta vez el océano reclamara a Carmen. Pero sabía que no podían permitirse el lujo de tener miedo. Todo lo que tenían era su determinación de llegar a un lugar seguro, donde pudieran empezar una nueva vida juntos. Las horas parecían eternas, y el cansancio comenzaba a hacer mella en todos a bordo. Pero Raúl no se permitió dormir. Se mantenía alerta, aferrado a la mano de Carmen, mientras el bote avanzaba lentamente hacia la costa panameña. Finalmente, después de lo que parecieron siglos, comenzaron a divisar la silueta de la costa a lo lejos. El alivio que sintieron al ver tierra firme fue inmenso, pero también sabían que aún no estaban fuera de peligro. La costa estaba desierta y debían moverse rápidamente para evitar ser detectados por las autoridades. Cuando el bote finalmente tocó tierra, Raúl y Carmen saltaron a la playa, sus cuerpos agotados, pero con una nueva esperanza floreciendo en sus corazones. Se refugiaron bajo la sombra de unos árboles cercanos, abrazándose en silencio mientras trataban de recuperar el aliento. «Lo logramos», susurró Raúl, más para sí mismo que para Carmen. «Estamos un paso más cerca». Pero incluso mientras hablaba, sabía que el camino hacia su destino final aún estaba lleno de incertidumbres y peligros. Sin embargo, en ese momento, lo único que importaba era que habían sobrevivido a la travesía. En la distancia, Josh, ajeno a los peligros que Raúl y Carmen habían enfrentado esa noche, se despidió de Felipe y se retiró a descansar, con las imágenes de las luces en el mar aún grabadas en su mente. No sabía que esas luces representaban la lucha desesperada de personas como Raúl y Carmen, que estaban dispuestos a arriesgarlo todo por la esperanza de un futuro mejor. Después de la agotadora travesía en bote y varios días de caminar y esconderse, Raúl y Carmen finalmente llegaron a la ciudad de Panamá.
La ciudad, con su bullicio y ritmo acelerado, era un contraste abrumador con los días de silencio y tensión que habían vivido en la selva y el mar. Sin embargo, la realidad de su situación pronto los golpeó. Estaban en un país extranjero, sin papeles, sin dinero y sin un lugar seguro donde quedarse. El poco dinero que Raúl había logrado ahorrar durante su tiempo en Estados Unidos se estaba agotando rápidamente. Encontrar trabajo era casi imposible y la desesperación comenzaba a hacer mella en ambos. Habían encontrado refugio temporal en una calle apartada, durmiendo entre cartones y mantas, junto a otros migrantes que, como ellos, no tenían un hogar. La incertidumbre de lo que les depararía el futuro pesaba sobre ellos como una carga insoportable. Mientras tanto, Josh y su amiga Christine, una joven alemana apasionada por la salsa, llegaban a la ciudad de Panamá para comenzar su aventura como mochileros por Centroamérica. Christine estaba emocionada por la perspectiva de explorar nuevos lugares, aprender más sobre la cultura latina y sumergirse en la música que tanto amaba. Sin embargo, Josh, aunque intentaba compartir su entusiasmo, no podía dejar de pensar en las luces del mar que había visto en la casa de Felipe. Había algo en esos pequeños destellos en la oscuridad que lo inquietaba, una sensación persistente de que representaban mucho más de lo que parecía. Era como si una parte de él supiera que esas luces estaban conectadas de alguna manera con la historia de Raúl y Carmen. Sin embargo, no pudo anticipar lo que estaba a punto de suceder. Una mañana, mientras caminaban por las calles del centro de la ciudad, Josh y Christine se encontraron con una escena que cambiaría el curso de su viaje. Al doblar una esquina, notaron a una pareja acurrucada en la acera, cubierta con mantas raídas. La mujer, con la cabeza gacha, parecía estar sumida en sus pensamientos, mientras que el hombre a su lado mantenía una expresión de agotamiento profundo. Josh sintió una punzada en el pecho al reconocerlos. Era Raúl y Carmen, pero estaban casi irreconocibles, sucios, con la ropa desgastada y la mirada perdida. Sin pensarlo dos veces, Josh se detuvo y se arrodilló frente a ellos. ¿Raúl? ¿Carmen?, preguntó con incredulidad, esperando que sus ojos no lo engañaran. Raúl levantó la vista lentamente, como si le costara creer lo que veía. Al reconocer a Josh, sus ojos se llenaron de sorpresa y alivio. «Josh, ¿eres tú?», murmuró, su voz quebrada por la emoción. Carmen, al escuchar la voz de Raúl, levantó la mirada y al reconocer a Josh, rompió en llanto, dejando que todas las emociones contenidas durante días se desbordaran. Christine, aunque no entendía completamente lo que estaba sucediendo, se acercó también, tocando suavemente el hombro de Carmen en un gesto de consuelo. Josh, aún atónito por el inesperado encuentro, se sentó junto a ellos en la acera, tratando de asimilar la magnitud de lo que veía. «¿Qué pasó? ¿Cómo llegaron aquí?», preguntó Josh, su voz cargada de preocupación. Raúl, aún en shock por la coincidencia, comenzó a contar lo que había sucedido desde que se separaron. La travesía en bote, los días caminando por la selva, el constante miedo a ser capturados. Todo había culminado en su llegada a la ciudad de Panamá, donde ahora luchaban por sobrevivir. Josh y Christine escucharon en silencio, conmovidos por la historia de Raúl y Carmen. La realidad de lo que habían enfrentado era mucho más dura de lo que podían haber imaginado. «No podemos dejarlos así», dijo Christine finalmente, su voz firme pero llena de compasión. «Debemos hacer algo para ayudarlos». Josh asintió, sintiendo una responsabilidad aún mayor. «Podemos llevarlos a desayunar algo primero», sugirió. «Con la mente despejada, quizás podamos pensar en una solución». Raúl y Carmen, agradecidos por la bondad inesperada, aceptaron la invitación. Con dificultad, se levantaron y caminaron junto a Josh y Christine hacia un pequeño café cercano. Durante el desayuno, Raúl relató en detalle las dificultades que habían enfrentado para llegar hasta allí. Josh y Christine intercambiaron miradas de preocupación, sabiendo que la situación era crítica. «No podemos dejarlos en la calle», dijo Christine. «¿Y si intentamos buscar un albergue para ustedes? Es un lugar temporal, pero al menos es seguro y barato». Raúl
y Carmen, sorprendidos por la oferta, intercambiaron una mirada de alivio. No sabían lo que era un albergue, pero la idea de tener un lugar donde dormir sin temor a ser desalojados parecía un milagro. Josh, sintiendo que finalmente podía hacer algo concreto, asintió con determinación. Conozco algunos lugares que no cobran mucho. Podemos ayudarlos a encontrar uno. Después de terminar el desayuno, los cuatro comenzaron a recorrer la ciudad en busca de un lugar adecuado. Finalmente, encontraron un pequeño albergue en una calle tranquila. Josh y Christine pagaron por los primeros días, permitiendo a Raúl y Carmen tener un techo sobre sus cabezas mientras buscaban un trabajo y una forma de estabilizarse. Al ver la gratitud en los ojos de Raúl y Carmen, Josh sintió una profunda satisfacción. Sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer, pero al menos, por ahora, habían logrado hacer una diferencia, y eso era todo lo que importaba en ese momento. Los días que siguieron en el albergue trajeron un respiro para Raúl y Carmen. A pesar de las dificultades, el simple hecho de tener un techo sobre sus cabezas les dio una sensación de estabilidad que no habían sentido en mucho tiempo. Sin embargo, la realidad de su situación seguía pesando sobre ellos. Sabían que no podían quedarse allí indefinidamente, y el futuro seguía siendo incierto. Josh y Christine los visitaban con frecuencia, trayendo comida y brindándoles compañía. Durante esas visitas compartían risas y charlas que les ayudaban a olvidar, aunque fuera por un momento, las preocupaciones que los agobiaban. Sin embargo, Raúl sabía que había llegado el momento de enfrentar la realidad y tomar una decisión sobre su futuro. Una tarde, mientras compartían un café en la sala común del albergue, Raúl decidió abordar el tema. Su rostro mostraba la tensión acumulada de días de reflexión. «Josh, Christine», comenzó, su voz firme, pero con un toque de preocupación. «Carmen y yo hemos estado hablando, y creemos que es momento de tomar una decisión sobre lo que vamos a hacer». Josh y Christine se miraron, anticipando la seriedad de lo que Raúl estaba a punto de decir. «Sabemos que no podemos quedarnos aquí para siempre», continuó Raúl. «No queremos seguir dependiendo de su ayuda, por más agradecidos que estemos. Hemos decidido que lo mejor es quedarnos en Panamá, al menos por un tiempo. Tratar de cruzar a Estados Unidos ahora es demasiado arriesgado y no queremos ponernos en peligro otra vez». Carmen, quien había estado en silencio, asintió levemente, apoyando la decisión de su esposo. Josh sintió una mezcla de emociones al escuchar esas palabras. Sabía que quedarse en Panamá significaba renunciar, al menos temporalmente, al sueño que Raúl había tenido de llevar a Carmen a Estados Unidos. «¿Están seguros?», preguntó Christine, su voz llena de comprensión. «Sé que esto no es lo que imaginaron, pero ¿es lo que realmente quieren?». Raúl dejó escapar un suspiro profundo, como si estuviera liberando todo el peso que había estado cargando. «No es lo que soñamos cuando comenzamos esta travesía», admitió, «pero entendemos que a veces la vida nos lleva por caminos que no esperábamos. Lo más importante es que estamos juntos, aquí en Panamá. Aunque ilegalmente, podemos intentar empezar de nuevo. Buscaré trabajo y con el tiempo tal vez encontremos una manera de legalizar nuestra situación». Josh sintió un profundo respeto por la decisión de Raúl. Sabía lo difícil que debía ser renunciar a un sueño tan grande, pero también comprendía la necesidad de seguridad y estabilidad que Raúl y Carmen buscaban. «Estamos aquí para apoyarlos en lo que necesiten», dijo Josh con convicción. «Si deciden quedarse, haremos lo que podamos para ayudarlos a comenzar de nuevo». Christine asintió en acuerdo, sus ojos reflejando el mismo deseo de ayudar. «Podemos buscar algunas opciones de trabajo, preguntar por lugares que podrían estar contratando, y mientras tanto, estaremos aquí para lo que necesiten». Raúl y Carmen sonrieron con gratitud, emocionados por la comprensión y el apoyo de sus nuevos amigos. Sabían que tomar la decisión de quedarse en Panamá no sería fácil de aceptar, especialmente después de todo lo que habían pasado, pero también entendían que a veces la mejor decisión es la que ofrece paz y seguridad, aunque signifique dejar atrás ciertos sueños.
El grupo pasó el resto de la tarde conversando sobre posibles trabajos y lugares donde Raúl podría empezar a buscar empleo. El ambiente, aunque todavía cargado de incertidumbre, se sentía más ligero. Habían tomado una decisión importante, y eso les daba un nuevo sentido de propósito. Carmen, quien había estado en silencio durante gran parte de la conversación, finalmente habló. Panamá no es lo que imaginamos, pero al menos aquí podemos estar juntos. Eso es lo único que importa. Sus palabras resonaron profundamente en Josh y Christine, quienes sentían una profunda admiración por la fuerza y la resiliencia de la pareja. Cuando la noche cayó, Josh y Christine se despidieron, prometiendo volver al día siguiente para seguir ayudando en lo que pudieran. Mientras caminaban de regreso a su alojamiento, ambos reflexionaron sobre la decisión de Raúl y Carmen. Sabían que la vida en Panamá no sería fácil, pero también comprendían que el verdadero éxito no siempre se medía en términos de logros materiales. A veces, el triunfo más grande era simplemente estar con la persona que amas, sin importar dónde te encuentres. Con la decisión tomada de quedarse en Panamá, Raúl y Carmen comenzaron a reconstruir sus vidas en el nuevo entorno. Aunque estaban agradecidos por el techo temporal que el albergue les ofrecía, sabían que necesitaban encontrar una forma de ser autosuficientes. La ciudad, con su vibrante vida y sus oportunidades, también presentaba desafíos, especialmente para aquellos sin papeles y sin conexiones. Cada mañana, Raúl salía a buscar trabajo. No importaba lo duro o mal pagado que fuera, cualquier cosa que les permitiera sobrevivir era bienvenida. Después de días de recorrer las calles, finalmente encontró trabajo en un mercado local. Era un trabajo sencillo, cargando y descargando mercancías en un almacén. Pero era un comienzo. Cada día, Raúl regresaba al albergue cansado, pero satisfecho de que estaba haciendo algo para mejorar su situación. Mientras tanto, Carmen también se mantenía ocupada. Ayudaba en la cocina del albergue y hacía pequeños trabajos para los otros huéspedes, lo que le permitía ganar algo de dinero y contribuir a su manutención. Aunque las circunstancias eran duras, la pareja encontró consuelo en su mutuo apoyo y en la certeza de que, a pesar de todo, estaban juntos. Josh y Christine seguían visitándolos regularmente. Cada visita era una oportunidad para compartir historias, reír y, sobre todo, planear el futuro. Christine, que había trabajado en varias ONG en Alemania, comenzó a investigar opciones que pudieran ayudar a Raúl y Carmen a establecerse de manera más permanente en Panamá. Un día, Christine mencionó una idea que había estado madurando en su mente. «He estado pensando en cómo podemos ayudarlos más allá de lo inmediato», le dijo a Josh mientras caminaban por la ciudad. «Podríamos intentar conectarlos con una organización que trabaje con migrantes aquí en Panamá. Tal vez puedan ayudarlos a encontrar un trabajo más estable o incluso a regularizar su situación». Josh estuvo de acuerdo de inmediato. Sabía que Raúl y Carmen eran personas trabajadoras que solo necesitaban una oportunidad justa. «Es una gran idea», respondió. «Si logramos que alguien los apoye, podrían empezar a construir una vida aquí con más seguridad». Esa misma tarde, Josh y Christine llevaron a Raúl y Carmen a una pequeña oficina de una ONG que ayudaba a migrantes en situaciones difíciles. Allí fueron recibidos por un trabajador social que escuchó con atención su historia. A pesar de la complejidad de su situación, la organización prometió guiarlos en el proceso y ofrecerles recursos para mejorar sus habilidades laborales. Para Raúl y Carmen, la visita a la ONG representó una chispa de esperanza en medio de la incertidumbre. Sabían que el camino hacia la estabilidad aún sería largo, pero por primera vez sentían que tenían una dirección clara. Raúl comenzó a aprender nuevas habilidades a través de talleres ofrecidos por la organización, lo que podría abrirle puertas en el mercado laboral. Carmen, por su parte, asistía a clases de cocina que también ofrecía la ONG, lo que la hacía sentirse más útil y esperanzada. Con el apoyo de la ONG y la ayuda constante de Josh y Christine, la vida en Panamá comenzó a sentirse menos como un exilio y más como una nueva oportunidad. A pesar de estar lejos de su país y de Estados Unidos, Raúl y Carmen encontraron en Panamá
un lugar donde, con esfuerzo y apoyo, podían empezar a construir el futuro que tanto habían deseado. Josh y Christine, al ver cómo Raúl y Carmen comenzaban a establecerse, sintieron una profunda satisfacción. Sabían que su ayuda había sido un catalizador para ese cambio, y aunque sus propios caminos pronto los llevarían a continuar su viaje por Centroamérica, se marcharían con la certeza de que habían hecho lo correcto. La experiencia también cambió a Josh y Christine. Antes, su viaje había sido solo una aventura, una oportunidad de conocer nuevas culturas y disfrutar de la libertad de ser mochileros. Pero ahora se daban cuenta de que este viaje había adquirido un significado mucho más profundo. Habían aprendido sobre la resiliencia humana, sobre el poder del amor y sobre la importancia de la solidaridad en tiempos de adversidad. Una tarde, mientras paseaban por el casco antiguo de la ciudad, Josh se detuvo y miró a Christine con una sonrisa. «Hicimos lo correcto, ¿verdad?», preguntó, buscando en los ojos de Christine la misma certeza que sentía en su corazón. Christine asintió, tomando la mano de Josh. «Sí», respondió suavemente. «Hicimos lo correcto, y aunque tengamos que seguir adelante, siempre llevaremos con nosotros lo que aprendimos aquí. Raúl y Carmen estarán bien. Lo sé. Son fuertes, y ahora tienen las herramientas que necesitan para salir adelante». Esa noche, mientras el sol se ponía sobre la ciudad de Panamá, Josh y Christine se sentaron en la terraza del albergue, contemplando la vista y reflexionando sobre los últimos días. Sabían que el viaje continuaría, que aún había muchos lugares por descubrir, pero también sabían que una parte de ellos siempre permanecería en Panamá, con Raúl y Carmen, en una historia de esperanza y nuevos comienzos. El tiempo pasó rápidamente y la rutina que Raúl y Carmen habían comenzado a construir en la ciudad de Panamá les brindó una estabilidad que no habían experimentado en mucho tiempo. Aunque el futuro seguía siendo incierto, cada pequeña victoria, ya fuera un nuevo contacto de trabajo o un día más sin la constante amenaza de ser deportados, reforzaba la decisión que habían tomado de quedarse en Panamá. Josh y Christine sabían que su tiempo en Panamá llegaba a su fin. Habían planeado continuar su viaje por Centroamérica, explorando nuevos destinos y sumergiéndose en la cultura de cada lugar. Sin embargo, la historia de Raúl y Carmen había dejado una huella profunda en ellos, y la despedida se perfilaba como un momento lleno de emociones. Una mañana, mientras el sol apenas comenzaba a iluminar las calles de la ciudad, Josh y Christine se encontraron con Raúl y Carmen en un pequeño café cercano al albergue. El ambiente era más ligero de lo habitual, y aunque sabían que la despedida estaba cerca, todos decidieron enfocarse en los momentos positivos que habían compartido. «Parece que están listos para seguir su camino», comentó Raúl, observando las mochilas que Josh y Christine habían traído consigo. «No tenemos palabras para agradecerles todo lo que han hecho por nosotros. De verdad, no sabemos qué habríamos hecho sin ustedes». Christine sonrió, aunque sus ojos reflejaban una tristeza contenida. «No tienen que agradecer nada», respondió con sinceridad. «Lo que hicimos, lo hicimos porque queríamos. Ustedes nos han enseñado más de lo que podríamos haber imaginado. Ver cómo han enfrentado todos los desafíos con tanta fortaleza y amor ha sido una inspiración para nosotros». Josh asintió, mirando a la pareja con admiración. «Ustedes son los verdaderos héroes de esta historia. Nosotros solo fuimos una pequeña parte de su viaje, pero nos sentimos honrados de haberlos conocido y de haber podido ayudar en algo. Sabemos que van a salir adelante, sin importar lo que el futuro les depare». Raúl tomó la mano de Carmen, quien sonrió con timidez, pero con una gratitud palpable. «Hemos pasado por muchas cosas», dijo Raúl, su voz cargada de emoción. «Pero lo más importante es que estamos juntos. No importa si estamos en Cuba, en Estados Unidos o aquí en Panamá. Mientras estemos uno al lado del otro, podemos enfrentar cualquier cosa. Y ustedes nos ayudaron a ver eso con claridad». Después de terminar sus cafés, el grupo decidió dar un último paseo por las calles que ahora tenían un significado especial para todos ellos. Caminaron en silencio durante un rato, absorbiendo los sonidos y vistas de la ciudad, antes de detenerse en una pequeña plaza donde los niños jugaban y las palomas volaban libremente.
Este es un buen lugar para despedirnos, dijo Josh, rompiendo el silencio con una voz suave pero firme. Sabemos que nuestros caminos se separan aquí, pero eso no significa que olvidaremos lo que compartimos. Ustedes siempre tendrán un lugar en nuestros corazones. Carmen, con lágrimas en los ojos, abrazó a Christine con fuerza, seguida de un abrazo igual de sentido con Josh. Raúl, por su parte, extendió la mano hacia Josh, pero éste lo ignoró y lo abrazó también, sellando así un vínculo que las palabras no podían describir. «Cuídense mucho», dijo Christine mientras se separaban. «Y por favor, manténganse en contacto. Queremos saber cómo les va y quién sabe, tal vez nuestros caminos se crucen nuevamente algún día». Raúl y Carmen asintieron, prometiendo mantenerse en contacto mientras Josh y Christine se alejaban lentamente, rumbo a su próxima aventura. Con cada paso que daban, sentían una mezcla de emociones. Tristeza por la despedida, pero también satisfacción por haber hecho una diferencia en la vida de una pareja que tanto lo necesitaba. Mientras caminaban hacia la estación de autobuses, Josh no pudo evitar reflexionar sobre todo lo que había vivido en las últimas semanas. La historia de Raúl y Carmen había cambiado su perspectiva sobre muchas cosas, especialmente sobre la lucha de los migrantes y las dificultades que enfrentan en busca de una vida mejor. Christine, sintiendo los mismos pensamientos, tomó la mano de Josh y le dio un apretón suave. «Hicimos lo correcto», dijo con una sonrisa, «y sé que Raúl y Carmen estarán bien. Son personas fuertes y tienen todo lo que necesitan para seguir adelante». Josh asintió, sabiendo que las palabras de Christine eran ciertas. Mientras el autobús arrancaba y la ciudad de Panamá se desvanecía en la distancia, ambos se dieron cuenta de que este viaje no solo había sido una aventura, sino también una lección de vida que llevarían consigo para siempre. La historia de Raúl y Carmen se había convertido en un recordatorio constante de que, en medio de la incertidumbre y la adversidad, el amor y la determinación podían superar cualquier obstáculo. Y aunque Josh y Christine continuarían su camino, sabían que el impacto de su encuentro con la pareja cubana resonaría en sus vidas durante mucho tiempo. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Muchas otras historias emocionantes como esta se publicarán pronto y no querrás perderte ninguna. Gracias por ver.